Pues continuando con la teoría de grafos, eh, vamos a ver cómo lo podemos implementar en algún lenguaje. Normalmente todos los lenguajes utilizan JSON, entonces una forma de implementarlo sería en JSON y eh, lo voy a explicar en Python, por lo cual voy a este, hacerlo de forma nativa en Python y después lo pasamos y lo exportamos a un JSON. Eh, en Python, como ya vimos en los grafos, necesitamos dos cosas, ¿no? Vimos que la primera tabla era el, el nodo y su posición XY, el nodo 2 su posición XY, el nodo 3 su posición XY, y etcétera, ¿no? Así seguimos hasta en todos los nodos, hasta el nodo n, su posición xn, yn, ¿ok? Y también quedamos en que necesitábamos, bueno, para el nodo 1, qué conexiones tenía, si tenía para el 2, 3, 5, ¿no? El nodo 2, qué conexiones tiene el 3, el 7. El nodo 3 tiene tan solo el 6. Así sucesivamente, eh, cada uno de ellos hasta el nodo n. N tiene con las conexiones, supongamos, ¿no? 6n. Bueno, entonces necesitamos el lenguaje nativo que vamos a hacer Python. Necesitamos algo que nos dé esta estructura, ¿sí? Como vemos, es básicamente un número o una literal o algo que describa un descriptor del nodo más su posición XY, un descriptor del nodo más su posición XY, y así sucesivamente. El patrón en este es ese, y del este lado es un descriptor del nodo y sus posibles valores o acompañantes, o hacia dónde apunta más que nada, ¿no? Entonces pudiéramos hacer dos cosas. Pudiéramos hacer una lista que se llame nodos, y aquí automáticamente nos dice en la lista tenemos, en vez de empezar desde el 1 hasta n, tenemos desde 0 hasta n, ¿ok? Así mismo, por ejemplo, nodos.append 5, supongamos, perdón, nodo.append, y le mandamos otra lista que fuera 3, 4, nos agregaría el 3, 4 al primer nodo. Es decir, vamos para acá, lo intentamos programáticamente y vemos que ingresamos una lista que se llama nodos, imprimimos nodos y pues la tenemos vacíos. Pero si yo le digo nodos.append y le agrego xy, perdón, x1, y1, me va a decir que no están. Ok, vamos a definir x1 igual con 0, y1 igual con 1, y ahora sí definimos. Se me pasa que no puedo hacerlo tal cual como lo estoy hablando, y hacemos nodos y ahí está. Ok, eso, ya con esto definimos el nodo 1, definimos el nodo 2, x2 lo ponemos en 1, y2 lo ponemos como 4, y entonces sería la posición 1,4, y le decimos nodos.append x2 y2. Oh, y2 no estaba, x2 es 1 y era y2, ¿sí?
Ahí está. Y preguntamos por nodos. Como pueden ver, aquí ya tenemos el nodo 1, qué posición tiene, el nodo 2, qué posición tiene, y esta es una estructura, si ustedes ven, perdón, ya le di clic aquí, si ustedes ven, esta es la estructura que necesitamos para definir al identificador, que en este caso sería 0, 1, 2, 3. Vamos a agregar con los mismos datos, nada más para que se pueda ver la estructura. Imprimimos y ok, si hacemos nodos 1, nodos 0, y ok, tenemos la estructura que habíamos dicho antes. Tenemos un identificador, ¿sí? Un identificador y su posición XY. Ok, así podemos acceder. Entonces la mejor estructura para llevar esta parte, esta de 1, 2.xy, 2xy, 3xy y así, sería esta. Si lo identificamos con literales, pues ya cambiaría. Pero si identificamos a los nodos por mediante números, que es lo que normalmente podemos hacer, podemos utilizar esta estructura. En caso de necesitar otro tipo, pues podríamos decir nodos y utilizamos ¿cómo se llama? Un diccionario, nodos a, suponiendo, ¿sí? Es igual a 1,3. Y cuando accedemos a nodos, nos dice que A es 1,3. Nodos B es igual a 3,4. ¿Sí? Y tenemos nodos. Y aquí nos tiene, igual tenemos la estructura de los nodos. Si ven aquí es más directo porque el indicador 0, el indicador 1, el indicador 2, el indicador 3. Y aquí cuando queremos declarar, pues tenemos que declarar todo. Si ustedes ven, ¿sí? Nodo C es igual a 3,4. Volvemos a imprimir nodos. Entonces ya tenemos, para llamar al nodo, pues nada más le decimos, a ver, nodo A, que es nodos A, nodos B, nodos C, y entonces nos los regresa. ¿Sí? No estoy en la terminal. Ok, nada más lo voy a subir. Ese podríamos utilizarlo como la primera parte, que es el identificador de los nodos. Ahora necesitamos tener el identificador de las conexiones. Si ustedes ven, el identificador de las conexiones ya es un poquito más elaborado. Entonces yo recomiendo que se utilice, vamos a ponerle con para más rápido, que se utilice un diccionario. ¿Por qué con un diccionario? Porque podemos después cargarlo a un JSON directamente y lo podemos transportar a otro a otro programa o a otro lenguaje de programación. Y es lo mismo, ¿no? Las conexiones del nodo 1 son el nodo 2, el nodo 5 y el nodo 3. Las conexiones del nodo 2 son el nodo 4, 6 y 7 y 3, perdón. Las conexiones del nodo 3 son el 2, el 3 y el 5. Y si pueden ver, entonces ya hicimos uno cíclico. El 1 apunta al 2,
y el 1 apunta al 3, pero el 3 también apunta al 1. Entonces, esto es una definición en donde podemos hacer la definición de nuestro grafo de modo no gráfica, sino de modo que no nos consuman recursos. Y entonces, teniendo las dos estructuras, podemos ver, por ejemplo, sabemos que para ir del 1 al 3 podemos ir del 1 directamente al 3. O sea, del 1 podemos ir directamente al 3. Y del 3 podemos ir... perdón, pues ya que acabamos. Pero vamos a hacer algo un poquito más así. Con 5. Apunta al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Ok. Si quisiera yo ir del nodo... Si quisiera yo ir del nodo 1 al 5, si puedo, si directamente puedo. Ok. Pero si quisiera yo ir al nodo 6, ¿cuál sería la mejor ruta? En este caso la ruta más corta. Pues bueno, dice, del 1 yo puedo brincar al 2, al 5 y al 3. No puedo llegar directamente al 6. El 2 se puede pasar al 4, al 6 y al 3. Del 1 yo puedo brincar al 2 y del 2 puedo brincar al 6. Ok, del 1 yo puedo brincar al 3. El 3 brinca al 2, al 3 y al 5. Y del 5 yo puedo brincar 1, 2 y 3. Ok, entonces bueno, pues aquí la única ruta entonces sería ir del 1 al 2 y del 2 al 6. Pero ¿qué pasaría si el nodo 3, por ejemplo, apuntara... Aquí había un error porque apuntaba al mismo, al 6? Pudiéramos ir entonces del nodo 1 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 4 y del nodo 1 al nodo 3 y del 3 al 6. Las dos rutas son válidas. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor ruta? Bueno, entonces nos vamos a nodos y entonces tendríamos que ver la distancia del nodo. Aquí está dado en nodo, vamos a ponerlo 1, está en el 1, 1. Nodos 2, suponiendo que está en el 2, 2. Nodos 3, está en el 3, 3. Nodo 4, está en el 4, 4. Nodos 5, está en el 5, 5. Nodo 6 está en el 6,6. Ok, todos están en línea. Pero bueno, aquí como calcularíamos ¿cómo pudiéramos saber si la mejor forma es del nodo 1 al 6, 1 al 2 y después al 6? Del 1 al 2 y después pasamos al 6, o del 1 al 3 y después pasamos al 6. Pues bueno, como tenemos que hacer el brinco del 1 al 2 y del 1 al 3, pues calculamos simplemente la distancia. ¿Cómo es la distancia? La distancia euclidiana es igual a la raíz cuadrada de
x2, ¿dónde tenemos a 2? x2 menos x1 más y2 menos x1 al cuadrado. Y vemos que d es 1.44. Y ahora vemos el 3 menos 1, 3 menos 1. Y vemos que la distancia es de 2.82. Ahora calculamos de la 2 al 6. De el 6 al 2. Y del 6 al 2. Y calculamos también del 6 al 3 y del 6 al 3. En teoría debería ser más o menos la misma distancia. Ok, entonces la suma de las distancias desde el nodo 1 al nodo 6 pasando por el nodo 2 es igual a la distancia 1 y a la distancia 3. Perdón, a la distancia 1 y a la distancia 10. Y después, la distancia del nodo 1 a la distancia 2 por el pasando al nodo 3 es de 2 más de 4. ¿Ok? Vemos SD 16P3 y vemos SD 16P3. Tenemos la misma distancia. Era de esperarse debido a que todos están en línea. Entonces, esto nos quiere decir que si brincamos directamente del nodo 1 al nodo 3 y de ahí al nodo 6 y del nodo 1, nodo 2 y después al 6, tenemos la misma distancia, nos va a costar el mismo tiempo y entonces podemos escoger cualquiera de las dos rutas. De hecho, se escogería la primera, que sería del nodo 1 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 6. Entonces, pues así es de simple. Calculamos las distancias que hay de los brincos que tengamos que dar. Podemos 1 puede llegar al 2, el 2 puede llegar al 6 directamente, el 1 puede llegar al 3 y el 3 puede llegar al 6. Entonces, en este caso pudiéramos tomar cualquier cosa. Lógicamente, tú tienes un nodo inicial y tienes un nodo final al que quieres ir. Entonces lo que debes hacer es verificar todos los caminos posibles. ¿Cómo verificas todos los caminos posibles? Pues bueno, el nodo 1 a quienes conecta 2, 5 y 3. Y entonces le preguntas, por ejemplo, el 1 al 2, ¿llegas al 6? Sí. Del 1 al 5, vas al 5. ¿Llegas al 6? No. Pero si te regresas al 1, puedes pasar por el 2, puedes pasar por el 6. Entonces ahí sí. La otra es 1, 5, 2, 6. O 1, 5, 3 y 6. ¿Ok? Y tendrías que calcular toda esa ruta. Del 1 al 5. Después del 5 al 2. Y del 2 al 6. Igual del 1 al 3. Y del 3 al 6. Y así para cada nodo inicial y para cada nodo. Para cada nodo inicial todas las rutas posibles que se puedan generar. En el siguiente video les voy a mostrar cómo generar todas estas rutas. Pero bueno, para que vean ahorita cómo podemos ir describiendo tanto los nodos como sus conexiones con Python, es realmente fácil. Bueno, si no mal recuerdo, para hacer el JSON, lo único que tienes que hacer es JSON dumps
no me acuerdo si era dumps, y le das lo que quieres hacer y entonces ya está en JSON. Y creo que también funciona loads. No, loads no, porque debería de ser convertido a string, creo, primero y después no, tampoco. Ok, no, nada más con que pongas JSON dumps. Entonces JSON dumps es directo. Es que me acordaba que funcionaba con los otros dos, pero bueno, tendremos que verificar bien todo el JSON. Pero ya está el JSON ahí. Entonces con esto ya podemos exportar hacia otro programa. Le podemos mandar el JSON. Pero si ven, no hay ninguna modificación más que el, ¿cómo se llama? El diccionario que teníamos nos los convirtió en un string y ya no es manipulable directamente. Pero pues bueno, esto es por si lo queremos exportar hacia otro lado y el otro lado pues lee el JSON. Pero básicamente la descripción del S es: generas unos nodos, generas sus conexiones y agregas para cada nodo un descriptor y agregas su XY y ahí está. Agregas su como lo vimos en el video pasado. Ahorita les pongo una liga para el video pasado por si no lo pueden ver y para que vean que nos da lo mismo, nada más que nosotros lo ponemos en row, en filas, y cuando lo vimos en columnas, pero simplemente es hacer la columna transversa y ya tenemos el igual las conexiones. Pues nada más declaramos la conexión, las conexiones que tiene el nodo 1 son entonces 1, 2, 3. Y si pueden ver el video anterior, entonces verán que si decimos nodos y decimos conexión, vamos a tener la misma estructura. Y a partir de aquí podemos hacer todos los cálculos. Los cálculos ya los expliqué. Aquí están. Y cómo elegimos. Ya sabemos cómo sacar la ruta, la distancia de cada una de las rutas. Simplemente sacamos cada brinco, la distancia que hay de un nodo a otro, y sumamos todos los brincos, y esa es la distancia final. Ahorita les voy a explicar cómo sacar todos los brincos, todas las rutas para un grafo en específico y calcular su distancia máxima. No es nada más que hacer un for y ver que no se repita, para no tener cosas como estar brincando del nodo 1 al nodo 5 y que del nodo 5 brinca al nodo 1 y que del nodo 1 brinca al nodo 5 y del nodo 5 brinca al nodo 1. Nada más hay que tener cuidado en eso, de que si ya está en la ruta, si el nodo ya está en la ruta, entonces ya no podemos regresar a él. Es decir, si empezamos en el nodo 1 y pasamos al nodo 5, ya no tiene caso regresar al nodo 1. Es lo único que tenemos que cuidar. Tenemos que hacer todas las conexiones sin regresar a los anteriores. Pero eso, pues bueno, lo voy a explicar en el video que sigue. Pues bueno, algo que se me estaba pasando a explicarles es que ya les expliqué cómo hacer la medida de la trayectoria y todo el rollo, pero fue usando los nodos y las conexiones, cómo acceder a sus datos. Pues simple, si vamos a acceder al nodo A, vemos que el nodo A tiene nodos. El nodo A tiene 1,2, entonces podemos acceder a X con 0 y a Y con 1. Así de simple. Y las conexiones, pues vemos cuánto tiene de longitud len de conexiones
en A, len de conexiones en estaba declarado A, vemos con, no, era 1, len de conexiones en 1 y nos dice que tiene 3. Y entonces podemos hacer, ok, for i in len de conexiones 1 y vamos, perdón, y entonces imprimimos i. Perdón, for i in range. De hecho, es más fácil hacerlo así, de esta manera, que estar declarando el range. Ok, for i in conexiones 1, ¿sí? Imprimimos i y entonces nos tiene que dar cada uno de los nodos que tiene. Ahí está. Con eso podemos iterar sobre los nodos y podemos acceder con nodos. El identificador del nodo sería A, el 0 es X y el 1 es Y. Para saber cuántos hay, hacemos len de conexiones 1, así para cada una de las conexiones, ¿no? O sea, es para saber a cuántos nodos está conectado. Nodo 1, en este caso intercambié nodos 1 con nodos A, fue mi error, y me dice que nodos, el nodo 1 está conectado con 3. ¿Con cuáles son? Pues entonces tendría yo que decirle conexiones 1, 0, 1, 1 y 1, 2. O si quiero recorrerlos de forma automática, pues simplemente los hago de esta manera. For i in con 1 y ¡puc! Me los recorre automáticamente. Nada más era, se me estaba pasando como hacerlos porque el ejemplo que les di aquí arriba lo hice directamente con las distancias, lo hice directamente con los números. ¿Cómo puedo acceder con estos números? Pues bueno, con esto, como les acabo de explicar, pueden ver qué nodo está conectado con cuáles, y con esto pueden acceder al valor A y con esto pueden acceder al valor B. Es decir, si hacen una conexión del nodo 1 con el nodo 2, suponiendo, entonces lo que tienen que hacer es, bueno, del nodo 1 al nodo 2, sacar sus XY de sacar sus XY de y medir la fórmula que les puse allá con su XY de cada respectivo 1 y tan. Eso es todo lo que se tendría que hacer. Y pues bueno, esa sería la forma de medir la distancia entre cada uno de los brincos.